bienvenidos de nuevo. Seguimos con las conferencias de hoy, con el panel. Tenemos ahora el panel de crecimiento y recuperación. Como hemos visto, hoy estamos viendo, hoy el día se trata de la crisis como una oportunidad y hablaremos hoy de esta, bueno, de cómo afrontar el siguiente paso, ¿no? Que es recuperar, probablemente no recuperar lo que se tenía, o sí. Y bueno, estas son las cosas que hablaremos en el siguiente panel. Le doy paso. Quería decirle a todos que ojo con las conexiones. Ahora estamos entrando en un momento crítico de pico de conexiones a nivel mundial. Eso puede tener algún tipo de efecto en la conexión que tenemos, así que bueno, pero paciencia, que todo se soluciona y todo va bien. Así que bueno, doy paso a Salvador Aragón, quien es profesor del IE, experto en innovación del IE, quien va a liderar este panel. Salvador. Hola, bienvenidos a todos y bueno, pues es un placer poder compartir con todos vosotros este panel alrededor de, como comentaba Williams, una reflexión que, bueno, pues desde un punto de vista con modestia pero con determinación nos gusta comenzar a abordar desde el IE y es una vez que pasemos el valle, llamémosle el valle de decepción, el valle de la crisis, ¿cómo vamos a afrontar el camino de la recuperación? Y para afrontar ese camino de la recuperación, bueno, pues los académicos en ocasiones nos gusta mirar al pasado. Y lo que nos hemos planteado es fundamentalmente qué hemos podido aprender de crisis anteriores. Y en ese que hemos podido aprender de crisis anteriores, hemos descubierto una serie de elementos, una serie de ingredientes, podemos llamarlo así, que caracterizan a las compañías que fueron capaces de recuperarse con una forma más eficaz y ganando posiciones de mercado más determinantes después de lo que ya hemos llamado crisis sistémicas, es decir, crisis con una caída notable del PIB y con una sacudida en términos de la configuración social muy relevante. Entonces, en esos ingredientes que hemos descubierto, lo que destaca es la aparición de dos tipos de ingredientes muy diferenciados. Unos ingredientes que tienen que ver con cómo la compañía es capaz de entender y relacionarse con el mercado, unos componentes a los cuales le hemos puesto un nombre que es el nombre de Market Readiness, y por otro lado, una serie de componentes, una serie de ingredientes que tienen que ver con cómo la propia compañía es capaz de conjugar recursos y generar capacidades competitivas. Y a ese segundo grupo de ingredientes, a ese segundo pilar de la recuperación, lo hemos denominado Organizational Readiness. Es decir, las organizaciones que son capaces de afrontar y de, al final, lograr recuperarse de una forma significativamente más rápida de la crisis, son aquellas que son capaces de conjugar una mejor comprensión del mercado y también cómo son capaces de agregar recursos y desarrollar capacidades competitivas de forma mucho mejor que otros competidores. Eso es, en grandes líneas, cuál puede ser el camino hacia la recuperación. Y en ese camino a la recuperación, pues tenemos hoy tres compañías que creo que nos pueden aportar enormemente por dos razones. La primera de ellas es porque son expertas en algunas de las capacidades que hemos visto que son críticas y son relevantes en términos de esa recuperación. Y además no solamente son capaces de ayudar a otras compañías a desarrollar esas capacidades, sino que internamente han sido capaces también de interiorizar muchos de esos ingredientes. Entonces, en esa doble combinación, en la combinación de esa coherencia interna entre somos capaces de aportarlo hacia afuera, pero también de desarrollarlo hacia adentro, creo que el valor de la sesión de hoy es especialmente relevante. Bueno, pues en representación de esas tres compañías, me vais a permitir que presente a nuestras dos invitadas y a nuestro invitado de hoy. En primer lugar, me gustaría comenzar por Lara de Mesa. Hola Lara, buenas tardes. Lara es Group Executive Vice President and Head of Responsible Banking de Santander, España. Por otra parte, Elisa Martín. Hola Elisa, es directora Hola. de Tecnología e Innovación de IBM España. Y por otra parte, Nabil Malouli es VP de Global Commerce de DHL. Como podéis ver, tenemos compañías, hola Nabil, desde ámbitos...
industrias Hola. muy diversas, localizaciones muy diversas y que creo que, bueno, pues la discusión que podemos establecer va a ser tremendamente enriquecedora. Me vais a permitir que comience por una de esas características que hemos descubierto en términos de que las compañías que mejor son capaces de recuperarse tras un escenario por crisis son compañías que, en primer lugar, durante la propia crisis, han sido capaces de generar un ingrediente que es un ingrediente con unas características muy especiales. A ese ingrediente lo hemos llamado legitimidad social. Esto es muy claro, por ejemplo, en la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno ve, por ejemplo, el crecimiento de las compañías de automoción después de la Segunda Guerra Mundial, su crecimiento se vio legitimado no solamente porque había una demanda de automóviles, sino porque ellos habían logrado ganarse un sobrenombre muy, muy importante durante la crisis que supuso la Segunda Guerra Mundial. Habían sido capaces de ser percibidas y eran una parte muy importante de su comunicación como los arsenales de la democracia. Entonces, este momento actual es el momento en el cual muchas compañías, y vemos lo que está sucediendo en el mercado, están luchando por ganarse esa legitimidad social, por convertirse en los jugadores legítimos que van a liderar esa recuperación. Y para tratar este tema, pues me gustaría en primer lugar desarrollarlo en profundidad con Lara de Mesa, con nuestra representante del Santander. Luego por dos razones, por la relevancia que en este momento está teniendo el banco en ese movimiento de ganarse o de ganar esa legitimidad social, y también por una razón, me vais a permitir, mucha más prosaica, y es que tiene una reunión dentro de muy poquito y le agradezco enormemente el hueco que nos ha podido hacer durante esta tarde. Entonces me gustaría priorizar con ella esa reflexión en torno a esa legitimidad social, a cómo las compañías pueden ganar ahora esa legitimidad social que les permita crear, me vais a permitir un término, una especie de cimientos emocionales con la sociedad y con el mercado, en el cual luego, posteriormente, sobre el cual construir esa recuperación. Entonces, Lara, ¿cuál es vuestra visión sobre esa legitimidad social? Salvador, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y encantada de estar con vosotros, aunque sea unos minutos. Bueno, estamos en una situación de crisis totalmente excepcional. Estamos todavía en una situación de emergencia sanitaria en la que, aunque todos queramos hablar del recovery, cuesta, la verdad, dejar atrás ahora mismo la situación que vivimos, ¿no?, en España, con más de 100.000 ahora mismo contagiados, ¿no?, en datos, en los datos que nos permiten saber, pues, en base a los test que se hayan podido hacer o diagnósticos, y superando la cifra de 10.000 fallecidos, ¿no? Y esa es la situación ahora mismo a la que nos enfrentamos y de la que es difícil distanciarse, ¿no? Tendremos que hacer frente todavía a las implicaciones que conllevan todo lo que es el cierre y las situaciones excepcionales, como estaba la comentaré. Y bueno, y ojalá, y es verdad que hay que pensar en esa recuperación, ¿no?, y en cómo hacerlo lo mejor posible, ¿no? Hablando de eso, yo tengo la suerte de trabajar para la corporación y de trabajar con mis compañeros desde Asia, y ya vivimos lo que está pasando en China, ahora mismo a Polonia hasta Chile. Y efectivamente el cómo estamos intentando aprender por horas, ¿no? Tú decías, es verdad, siempre hay que irse a la historia y a ver qué podemos aprender de episodios pasados, pero la verdad es que es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia global que puede ser gestionada, ¿no? Y eso nos coloca en una situación en la que es importante manejar escenarios, hacer previsiones, planificar, pero la verdad es que tenemos que manejar un alto grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, como sea, yo creo que en una situación así, que, ¿no?, me preguntabas antes, ¿no? O sea, como una empresa, como una organización, ¿cuáles son las decisiones que puedes tomar, ¿no? Me gustaban los elementos que planteabas de market readiness, de organizational readiness. Creo que también tenemos que tener en cuenta que, más allá de los factores endógenos de las compañías, muy importantes, y ahora me centraré en ellos, pero de nuevo vuelvo a hacer referencia a que la situación en la que estamos te condiciona muchísimo, que hay unos factores exógenos que, además de escapar a tu control, como mencionaba antes, son de gran incertidumbre, ¿no? Y eso yo creo que te tiene que, en fin. Entonces, ante eso, ¿qué puedes hacer, ¿no? Y en qué te puedes centrar, que es en lo que puedes gestionar. Yo creo que es fundamental primero conocer tus prioridades y saber cuál es el papel que quieres jugar. Bueno, nosotros en el banco, nosotros vivimos ya la crisis del 12 y hemos vivido muchas otras. Y yo creo que, si quieres, ahora la situación en la que estamos es que la solvencia, la liquidez de la entidad, o sea, nuestra preocupación, si quieres,
no es nuestra propia estabilidad, por supuesto, sino más allá es la economía a la que servimos, cómo se ve afectada y nuestros grupos de interés, cómo se van a ver afectados, ¿no? Y eso en qué situación económica nos va a situar y cómo nos vamos a tener que enfrentar a ello y cómo podemos contribuir, ¿no? Entonces, conocer cuáles son tus prioridades. Nosotros en el banco, y lo mencionabas antes, yo tengo la suerte de ser directora de banca responsable, eso quiere decir que lo que intentamos es atender a los intereses de nuestros stakeholders y tener un comportamiento que tanto en la forma de hacer las cosas como en las cosas que hacemos pues sea consistente con unos valores que definimos ya hace tiempo y un propósito muy claro, ¿no? Y entonces en ese contexto, como te digo, en el banco, una vez se vio la situación del corona, se han activado, si quieres, distintos frentes, ¿no? Uno es todo lo que es el marco de gestión de crisis. Eso los bancos hemos aprendido mucho en la última crisis financiera, por desgracia, pero hemos aprendido. Y hay un marco de gestión de crisis ahora muy potente que hace que tengas un governance muy definido de cara a lo que es la continuidad operativa de tu negocio, ¿no? Que es de lo que hablaba antes. Siendo eso importante, para nosotros tiene mucha importancia en esta crisis actual, por supuesto, lo que es la respuesta responsable a nuestros stakeholders. ¿Qué podemos hacer para que nuestros clientes, nuestros proveedores, las comunidades a las que atendemos, por supuesto nuestros empleados y también nuestros accionistas se vean lo menos afectados posibles, ¿no? Yo creo que hay dos drivers claros en nuestra toma de decisiones que ha habido. Uno es la parte de salud. O sea, estamos ante una crisis sanitaria y preservar la salud de nuestros empleados y de nuestros clientes ha sido una máxima, ¿no? Nosotros tenemos 200.000 empleados en todo el grupo y ahora mismo hay más de un 50% que están haciendo trabajo remoto, ¿vale? Eso nos ha ayudado muchísimo a poder colaborar y eso que tenemos una presencia, o sea, Europa, todavía América, en países que todavía no se han visto tan fuertemente afectados y no están en una situación como la de España, pero aún así en la que hemos priorizado. Nosotros, antes de que se hayan incluso decretado medidas de confinamiento, pues en la medida de lo posible se ha empezado a desplazar a trabajo en remoto a todos los empleados. Al mismo tiempo, siendo un servicio crítico, como se ha definido en España, y teniendo que seguir atendiendo a nuestros clientes, por supuesto, como queremos hacer. Y potenciando muchísimo lo que son los canales digitales, ¿no? O sea, facilitando el que los clientes puedan. Entonces, yo creo que dar esa respuesta, lo comentabas antes, y llego al tema de legitimidad social que me preguntabas, ¿no? Yo creo que la gente, bueno, nosotros lo que tenemos analizado y estudiado y el por qué definimos una serie de objetivos es porque las personas de cualquier empresa esperan que a ellos a nivel individual les tratemos como merecen ser tratados. Y por otra parte, que las empresas participemos de los retos de la sociedad, ¿no? Si hace 3 meses me preguntabas por esto, pues te hablo de temas como inclusión financiera, te hablo de cambio climático. Hoy, sin duda, pues de lo que te tengo que hablar es del reto del coronavirus, de que nos supone el COVID-19 en nuestras sociedades y lo que eso supone. Entonces, para nosotros, ¿esto a qué nos lleva? Y legitimidad, volviendo a tu pregunta, ¿no? Sobre las decisiones responsables continuamente en todo lo que hacemos. O sea, no estamos pensando solamente en la cuenta de resultados y demás, estamos pensando además en ese futuro que comentabas. El problema ya no es nuestra resiliencia en esa etapa de emergencia sanitaria, que por supuesto ahora mismo es una prioridad absoluta. Es cómo conseguimos minimizar las consecuencias del lockdown y sobre todo prepararnos para una recuperación, esperamos, lo más temprana y lo más rápida posible. ¿Y eso qué tenemos que hacer nosotros como banco y qué podemos hacer? Primero, por supuesto, colaborar en preservar la salud, como mencionaba antes, de empleados y hacer nuestro granito de arena muy importante. Y nos hemos apuntado a Me Quedo en Casa en cuanto se ha podido. En segundo lugar, apostar por la resiliencia económica y financiera de nuestros agentes. Allí donde podemos mantener, o sea, y priorizar el pago, ya no solamente nos hemos comprometido a mantener los 29.000 empleos que tenemos en España directos. Estamos además trabajando con nuestros proveedores para intentar no interrumpir ninguna colaboración con ellos, incluso los que no pueden trabajar en remoto, por también evitar consecuencias, si no económicas, mayores. Estamos trabajando para que nuestros clientes, individuos, pymes, corporaciones, tengan acceso, por supuesto, a todas las medidas aprobadas por el Gobierno, pero incluso más allá, en facilitarles las líneas de liquidez y de crédito, el eliminar las cargas como pueden ser el acceso a cajeros, sean o no nuestros. Es decir, cualquier cosa, realmente todo lo que nos ayude a mitigar las implicaciones económicas ahora ya nos prepara para el road to recovery, que es de lo que queremos hablar, ¿no? Entonces, eso para nosotros es clave. Y, por supuesto, también a las comunidades. Nosotros nos hemos puesto a hacer algo que hace unos días no hacíamos, como es
incluso colaborar con las autoridades sanitarias a adquirir equipamientos y materiales médicos necesarios en mercados extranjeros gracias a la capacidad de nuestros equipos de proveedores. Entonces, volviendo a la legitimidad social, yo creo que al final uno tiene que poner en valor cuáles son sus capacidades y qué puede hacer. Por preservar su estabilidad fundamental, nosotros somos una entidad relevante que, por supuesto, gestionarla de forma que genera la mayor estabilidad para el sistema financiero es nuestra primera responsabilidad, pero te diré que en estos momentos no solo, por supuesto, o sea, nunca, pero más en estos momentos, no solo ni la máxima. Nosotros ahora mismo estamos todos los equipos volcados a intentar, como te digo, desarrollar todas las medidas posibles para intentar que nuestros stakeholders se vean lo menos afectados, lo menos afectado posible, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está la legitimidad, el intentar dar respuestas que más allá de centrarte en tu núcleo de acción, realmente atiendas a las necesidades de tus grupos de interés y no escatimes ningún esfuerzo ni ninguna capacidad en dar respuestas a soluciones que no solo te benefician a ti, sino en interés general, ¿no? Ahí incluso ese no hacíamos. Sí, ahí creo que hay una frase que has comentado que es un resumen fantástico, y es que hacer que las empresas participen en los retos de la sociedad, es decir, que los asuman como propios y, como muy bien comentabas, que las propias capacidades de la organización se puedan activar en términos de aportación directa a la sociedad y a los stakeholders. Totalmente, Salvador. Sí, eso es la máxima y es donde al final podemos aportar más, ¿no? O sea, cada uno de nosotros y las empresas que tenéis aquí, ¿no? Pues tenemos unas capacidades que en el día a día las desarrollamos. Poner esas capacidades al servicio de lo que son los retos de las sociedades a las que atendemos y de los grupos de interés a los que servimos, yo creo que es nuestra mejor forma de contribuir a intentar que esta crisis sea lo menos dolorosa posible, dentro de todo lo que ya está siendo, y a intentar todos en mirar más allá y en el día después, ¿no? Pensar todos juntos y ahora en ese día después y en cómo podemos entre todos recuperar lo perdido e incluso pues mejorar allí donde se pueda, ¿no? Muy bien, pues Lara, muchísimas gracias. Sabemos tu premura de tiempo, con lo cual, bueno, pues te liberamos en este momento. Muchísimas gracias. Os agradezco muchísimo que hayáis conectado conmigo y os animo también. Acabamos de lanzar hoy mismo un portal web que se llama Esto lo superamos juntos. Y bueno, ahí veréis muchísima información y también en la página web del banco hay una parte de coronavirus y bueno, estoy a vuestra entera disposición y mucho ánimo. Y ya lamento no poder oír a mis compañeros de panel y nada, que vaya fenomenal el panel y todas las sesiones. Gracias por ayudarnos a pensar en la recuperación. Adiós, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Adiós. Bueno, pues hemos profundizado en ese primer ingrediente que habíamos visto, que es el ingrediente de la legitimidad. Hay otros ingredientes que tienen que ver también cómo entendemos el mercado y también, como comentábamos antes, cómo como organizaciones somos capaces de responder. De hecho, en la intervención de Lara de Mesa ha habido ya un ingrediente que es fundamental, es de sentido común, pero en cualquier recuperación aparece, y es el acceso a recursos financieros. Cualquier compañía que quiera y que aspira a sobrevivir tiene que tener garantizado ese recurso. Pero hay también otros elementos que son tremendamente importantes y también de alguna forma han sido apuntadas en esta primera intervención. Uno de ellos, por ejemplo, es y lo estamos viendo en este mismo Summit, tiene que ver con cómo la tecnología empieza a jugar un nuevo papel, ¿no? Y ese es uno de los ingredientes organizativos más relevantes. Lo podemos llamar o denominar como technology readiness. ¿Hasta qué punto somos capaces de sacar partido a la tecnología, de hacer uso de la tecnología para explorar el mercado de forma distinta, para desarrollar nuevos modelos de prestación de valor, etcétera? Y ahí, bueno, pues tenemos también un testigo y un participador fantásticos alrededor de esto. Me gustaría comenzar ahí con Elisa, que desde IBM yo creo que tiene una posición como una atalaya especialmente privilegiada, ¿no? Sobre cómo las compañías estamos empezando a descubrir y a normalizar algunos aspectos de la tecnología y de lo que hasta ahora llamábamos el tortuoso camino de la transformación digital,
que claramente es uno de los elementos fundamentales de las empresas que van a ser capaces de recuperarse. Desde ese punto de vista, ¿cómo estáis viviendo vosotros este momento? ¿Cómo estáis viendo desde vuestra atalaya ese reimpulso tecnológico y ese uso de las tecnologías para compensar, pues en el corto plazo, los efectos de la cuarentena y en el largo plazo para descubrir o generar propuestas de valor, bueno, pues muy, muy interesantes para los clientes? Bueno, pues la verdad es que es un momento donde yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que somos capaces de vivir en un mundo digital, ¿vale? O sea, lo que ha comentado también Lara es que las empresas hemos transformado la forma en que estábamos trabajando a teletrabajar. La realidad es que para nosotros como compañía esto ha sido un salto bastante normal porque llevábamos teletrabajando desde hacía muchísimos años. Yo lo comentaba, yo soy teletrabajadora desde el año 92, o sea que ya ha pasado mucho tiempo. Y por lo tanto, para nosotros como compañía hemos conseguido poner a 300.000 empleados a trabajar en su casa en menos en un récord, ¿vale? Y estamos operando en remoto de forma total. Entonces, este punto, de repente, el resto de las compañías se han dado cuenta de que era posible, ¿vale? De que se podía afrontar el realizar las operaciones en muchas de las compañías y en muchas organizaciones o departamentos de las compañías de forma remota. Y por lo tanto, yo creo que de cara al futuro vamos a cambiar y de hecho nos va a servir para poder crear tanto nuestros planes de contingencia como mucho transformar mucha parte de nuestras operaciones a este modelo de trabajar, ¿vale? De darle soporte teletrabajando. Además, perdonad que tengo algún corte, ¿vale? También nos hemos dado cuenta que que hacíamos como mucha separación entre lo que era la atención a los clientes en digital y la atención a los clientes en el cara a cara, ¿no? En la visita, en las reuniones, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto también lo vamos a cambiar, es decir, vamos a poder integrar mucho más y vamos a aprender a conectar lo que es la relación digital con nuestros clientes y la relación diaria, ¿vale? De hecho, estamos viendo tanto nosotros mismos como los clientes cómo están afrontando de forma muy rápida conceptos de venta digital para poder ayudar y poder establecer ese contacto mucho más diario a través del mundo digital. Además, también estamos viendo que las empresas se están dando cuenta de que necesitan mantener otra forma de comunicación con sus clientes. Entonces, no solamente en este caso y durante este tiempo de la crisis, donde uno de los elementos más relevantes es la información al ciudadano, que se han visto muchas de las administraciones absolutamente desbordadas y que ese desbordamiento ha llevado a la incorporación de nuevos modelos como son los asistentes virtuales o como son los call centers virtuales para poder acometer el problema de la atención al ciudadano. Pero de nuevo, esto está sirviendo para incorporar la tecnología que significaba los asistentes virtuales, poderla incorporar a la nueva relación con los ciudadanos y con tus clientes. Y por lo tanto, algo que llevábamos desde hace mucho tiempo, al menos personalmente, luchando en la incorporación de forma natural, ¿vale? En estos momentos se ha incorporado y creemos que esto ya formará parte de nuestra relación cliente. O sea, que en esta búsqueda del mercado y de la relación, yo creo que estos elementos son los más relevantes. Ahí, Elisa, creo que podríamos resumir de alguna forma lo que sabéis que a veces a los profesores nos gusta crear pequeños esquemas mnemotécnicos y el impacto de la tecnología en las 3 Cs, ¿no? La C de la comunicación, la C del comercio
y también la C, que tiene que ver con la cooperación y el teletrabajo dentro de las compañías, dentro de la propia organización. Entonces, como un ingrediente que puede ser muy, muy, muy interesante. Por cierto, tomando como punto de partida precisamente ese elemento de comercio, pues tenemos a alguien que es experto precisamente en comercio electrónico. Bien, creo que ahora lo hemos perdido. Bien, pues mientras Nabil se desconecta, vamos a volver con Elisa, porque hay un elemento también en las compañías que son capaces de recuperarse, y es muy interesante, porque toda crisis hace que nos replanteemos escalas de valores y nos replanteemos también de forma paralela modelos de gestión. Todo eso lo estamos viviendo hoy en día, todos y cada uno de nosotros. Entonces, Elisa, me gustaría plantearte una pregunta, ¿no? Y es, desde tu perspectiva, ¿cómo estáis notando que las compañías están replanteando prioridades y están adoptando un camino que es muy común en todas las crisis, que lo podríamos denominar como vuelta a los básicos, como back to the basics, como vuelta a los elementos fundamentales? Por ejemplo, un elemento fundamental en muchas de las compañías que sobreviven en episodios de crisis es un foco muy, muy importante, por ejemplo, en la búsqueda de eficiencia. Eso tan importante en la cuenta de resultados de las compañías. ¿Cómo estáis viviendo vosotros ese back to the basics? ¿Empezáis a tener señales tempranas de que las compañías están planteando ese back to the basics? Por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia. Sí, de hecho yo creo que hay en 3 ámbitos donde se está viendo esta vuelta, ¿no?, a los conceptos básicos de gestión. Una de ellas es volver al concepto de seguridad, es decir, a la toma de decisiones con la información, estar seguros y poder tener una toma de decisiones lo más segura posible, ¿de acuerdo? Evidentemente esa toma de decisión segura tiene que estar basada en datos, y uno de los elementos que estamos viendo como absolutamente imprescindible tanto en la parte de la administración pública como en las empresas es poderse aprovisionar de la información necesaria y de las herramientas necesarias para la toma de decisión. Asociado a esto tiene que ver la vuelta hacia la búsqueda de eficiencias, y estamos viendo cómo las empresas están empezando a revisar sus procesos esenciales y viendo cómo esos procesos pueden ser automatizados, ¿vale? Es decir, robotizar ciertas áreas que hasta ahora las habían dado como asumibles, pero que en estos momentos también se han dado cuenta que tecnológicamente somos capaces de poder afrontar eso, y por lo tanto hay que buscar ese espacio que me dé la eficiencia para poder, ¿vale?, impulsar una nueva transformación. Y entonces ese es otra de las áreas que estamos viendo. Y no solamente desde el punto de vista de un punto de eficiencia económica, sino también desde el punto de vista de la reducción de riesgos. Es decir, no solamente quiero ganar eficiencia en mis procesos y por lo tanto los automatizo porque pienso que voy a reducir costes, sino que lo que quiero es reducir riesgos. Asumir que a través de la robotización soy capaz de automatizar de forma más segura una serie de procesos. Y por último, es el tema del talento. O sea, cómo soy capaz de mantener el talento y cómo soy capaz de hacer crecer. Entonces, otra de las cosas que estamos viendo que les está preocupando a las empresas a partir de esto, en las 2 últimas semanas, es que la petición de cómo somos capaces de ayudarles a crecer el conocimiento de sus personas y de crecer ese conocimiento digital de sus profesionales, pues es otra de las áreas que estamos viendo que están poniendo mucho foco. O sea, y fíjate que son 3 elementos que forman la base, ¿no?, de lo que es la gestión empresarial. Sí, de hecho, por ejemplo, dime. Sí, de hecho el talento es una de esas características que nos surgen también como nucleares en todas esas compañías que son capaces de recuperarse, de sobrevivir y de recuperarse más rápidamente. Bien, en este momento creo que tenemos ya disponible de nuevo a Nabil, y a Nabil me gustaría, bueno, pues desde su expertise en el ámbito de la distribución y en el ámbito de la logística y en cómo creamos ecosistemas de aprovisionamiento, que es otra de esas características fundamentales cuando uno se plantea un escenario y durante la crisis,
me gustaría plantear una cuestión que nos ronda a muchos de nosotros. Una parte muy interesante de la discusión pública en este momento, cuando estamos viendo los problemas de aprovisionamiento que hay sobre todo en material sanitario en el conjunto de Europa, es si el modelo, llamémosle globalizado de aprovisionamiento, en el cual, bueno, pues teníamos la fábrica del mundo, que básicamente era China, si nos vamos a encontrar con una regionalización de esos modelos de aprovisionamiento, si vamos hacia modelos en los cuales las empresas, en esa búsqueda de eficiencia y también de control de riesgos que nos comentaba Elisa, las compañías van a ir hacia modelos, me vas a permitir el término, más de proximidad, mucho más regionales, en términos de la construcción de sus redes de aprovisionamiento y de sus redes logísticas. Entonces, ¿crees que vamos a vivir, Nabil, crees que vamos a vivir ese proceso de, por ejemplo, en el caso de Europa, de europeización? ¿O es más bien, bueno, pues un deseo que realmente es muy difícil que se complete o no tiene sentido tanto económico como operativo? Yo creo que ahí, en algunos de los productos de bienes esenciales, sí se tiene que hacer algo de manera significativamente diferente y sí se tiene que invertir a nivel regional para producir esos tipos de productos a nivel de una región específica. Entonces yo creo que vamos a ver más discusión en lo que son los productos esenciales y críticos, pero yo tengo digamos, sería muy cuidadoso en decir que vamos a ver una regionalización de la manufactura y de las logísticas que van con esto en muchos de los productos, porque una cosa que mucha gente se le olvida es China es China por múltiples razones, en términos de qué tan poderosos son hoy a nivel manufactura. Han invertido mucho dinero durante muchos años. Si miramos solamente el tema de infraestructura, China como país invierte entre 6 y 7% del GDP en infraestructura, cuando la mayoría de los otros países del mundo invierten entre 1 y 3%. Entonces, ahí hay muchas cosas que ellos están haciendo y que han hecho por muchos años que les dan hoy una ventaja competitiva. Entonces, sí vamos a ver una tendencia a tratar digamos, de un movimiento, yo creo, en bienes esenciales hacia lugares más cercanos, pero hay muchos productos que eso no va a aplicar. Y si miramos también un poco la historia, porque ahí, Salvador, tú referencias un poco a la historia ahí, que es importante. Después del tsunami en Japón en 2011, había tanta conversación muy similar la importancia que muchos de los productos de componentes para vehículos, para electrónicos, etcétera, etcétera, para productos medicales vienen de Japón y que se tenían que diversificar. Bueno, realmente duró 2 años, 3 años tal vez la preocupación intensa en el tema de gerencia del riesgo, pero no se ha hecho un cambio significativo. Estoy de acuerdo que eso es mucho más impactante a nivel mundial que el tsunami, y eso sí es también tocando a todos los países, pero yo creo que va a ser difícil que veamos en el corto plazo un cambio significativo de cadenas de suministro a nivel de pasar de algo global a algo regional o a nivel país. Excepto en algunos casos, yo creo que para bienes esenciales, eso sí lo deberíamos de ver pasar, y sí eso debería pasar a muy corto plazo. Bien, pues lo que nos comentas, Nabil, en el fondo es que vamos a desarrollar modelos híbridos muy relacionados con la simplicidad de la manufactura y dónde se ubican realmente esas capacidades de manufactura, llamémosle complejos. Es decir, como de costumbre, las soluciones sencillas no existen, pero sí que vamos a ver una especie de incremento en esa dualidad, por lo menos en esos elementos de manufactura mucho más sencillos. En la pregunta anterior, Nabil, los problemas de audio no nos han permitido completarla, pero me gustaría retomarla porque estabas planteando una línea muy interesante en relación con la evolución del comercio electrónico. Hasta que se degradó un poquito la señal, comentabas que el primer impacto del comercio electrónico y estabas diciendo que había habido 3 sectores en los cuales el desarrollo estaba siendo muy rápido. El primero había sido el sector sanitario y ahí perdimos la línea de discusión. ¿Cuáles son los otros 2 sectores que comentabas que en este momento estábamos viendo un crecimiento más rápido en términos de comercio electrónico?
Sí, en términos de comercio electrónico, lo que estamos viendo es el crecimiento más significativo que hay hoy es el tema de comida. Entonces, esto está explotando. De hecho, hay las grandes cadenas de distribución lo están mirando como un cambio significativo. Una cosa que es importante entender es cuando ustedes miran las estadísticas de compras y de comportamiento del consumidor, cuando un consumidor compra 4 veces en línea desde alguna compañía en un lapso de tiempo de 2 meses, se retiene ese cliente al 70%. Entonces, esa retención y ese impacto de la crisis en este momento va a tener una influencia en el largo plazo en cómo el consumidor se comporta. Entonces, y eso particularmente en la comida. Hay que saber también que la comida es de hecho una de las categorías menos penetradas de e-commerce y de las ventas en línea en general. Y dependiendo de los países, la comida solamente tiene una penetración de 2 al 3%. Y con esa situación, especialmente considerando que eso se va a alargar en varios países claves del mundo, o sea, ese número podría subir de manera significativa muy rápido. Y si lo comparamos, por ejemplo, a lo que son las ventas en retail, las ventas en retail de ropa, etcétera, están más o menos entre el 17 y 20% en los mercados maduros. Y si miramos comida, está al 2 o 3%. No sería una, digamos, proyección muy loca de decir que eso podría subir de manera muy rápida a 20% o más, lo cual genera obviamente necesidad logísticas, pero también cambios significativos de parte de las cadenas de distribución, en la cual eso se tiene que trabajar desde hoy ya. O sea, cuando hablamos de recuperación, todas las compañías que venden con tiendas físicas, las compañías que venden de manera en línea, hoy tienen que ir, invertir, mirar cómo están haciendo las cosas, qué pueden hacer para aumentar su eficiencia en el término de las ventas en líneas, porque una cosa que está clara, y lo estamos viendo, hay algunas compañías que ya están saltando el paso de decir, ¿sabes qué? Ya tenemos que invertir, pero hay algunas que todavía están pensando que eso es temporal. Eso no va a ser temporal, eso va a tener un impacto significativo y ya lo está teniendo, pero eso va a quedar porque la conveniencia de la compra en línea de hecho es el criterio principal porque la gente compra en línea y una vez que gente que nunca compró en línea antes ya está empezando a comprar en línea, se va también a volver un cliente, al menos para algunas categorías de productos, más frecuente. Entonces yo creo que eso va a ser algo muy impactante. Muy bien, es un dato tremendamente importante y esa afirmación de que el que lo prueba de forma reiterada luego normaliza ese comportamiento y ese modelo de compra, llamémosle digital, online o virtual, creo que nos va a abrir una serie de potencialidades para muchas compañías tremendamente interesante. Eso lo estamos viendo en ámbitos que van desde la educación al consumo. Y es la normalización de lo digital en buena medida. En esa normalización de lo digital hay una pregunta y me gustaría en este momento abrir un poquito las preguntas a nuestra audiencia, a los que están al otro lado. Hay una pregunta que me ha llamado mucho la atención y que me gustaría trasladar a Elisa. Es una pregunta que nos ha planteado Ramón a raíz de las primeras discusiones y de las primeras opiniones que hemos visto. Y Ramón, bueno, pues yo creo que resume muy bien la visión que todos tenemos de que las crisis, tras todo el dolor y todo el sufrimiento que conllevan, sí que abren oportunidades inesperadas. Y plantea una muy interesante, y es la descentralización del trabajo, es decir, cómo las compañías que sean capaces no de teletrabajar, sino de comenzar a trabajar de forma distinta, incrementando la independencia de su talento y la creatividad a la hora de reformular procesos y de reformular propuestas de valor, van a ser mucho más exitosas en el largo plazo. Y ahí me gustaría trasladar esa pregunta a Elisa por dos razones. Una, por haber sido un early adopter de estos modelos más descentralizados, y en otra porque uno de sus ámbitos fundamentales de trabajo es la innovación abierta, en la cual la capacidad de establecer colaboración distinta con y dentro y fuera de las fronteras de las compañías es muy importante. Entonces, Elisa, ¿crees que hay una gran oportunidad para replantearnos
la propia estructura organizativa de las compañías e ir hacia modelos que, como nos comentaba Ramón, fomenten la creatividad y fomenten la asunción propia de responsabilidades y de autocontrol? La realidad es que sí. Yo creo que lo que nos estamos dando cuenta, y solamente hay una serie de indicadores que yo creo que son muy importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, IBM ha creado con otras compañías que en definitiva se pueden considerar que son nuestra competencia, ¿no? Que son compañías como Google, compañías como Microsoft, pues todo ese ecosistema ha decidido unir toda la potencia de supercomputación que tiene, ¿vale? Para poder ayudar en esta crisis, ¿no? Para poner esa potencia de supercomputación a favor de los investigadores y que se puedan acelerar las investigaciones, por ejemplo, en el área de la vacuna. Entonces, fijaros que eso es un ecosistema que ya está definido, pero que decide justamente aunar esas fuerzas para poder acometer un elemento común, ¿vale? Yo creo que este es un buen ejemplo y que además refuerza cosas que ya veníamos haciendo. Es decir, crear esas redes de ecosistemas que, por ejemplo, en el área de la automoción es muy obvio, pero también en otras áreas como asociaciones como estamos viendo en España, como pueden ser las fintechs, asociaciones como pueden ser están apoyados esas más grandes por grandes, que de tal manera entre ellos van acompañando el valor de una va acompañando al valor de la otra empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Que justamente el despliegue de ejecución del trabajo de forma virtual, ¿vale? Hace más obvio que hay algunas de esas conexiones que actualmente las tenemos incluidas dentro de la organización de la empresa, que nos damos cuenta que puede ser desconectado, ¿vale? Y que además hay la tecnología suficiente para que nos permita conectar esas cadenas de valor más segura. Y en este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, a las áreas de blockchain. ¿De acuerdo? Perfecto. Os voy a pedir, por favor, que desconectéis las cámaras porque estamos teniendo en este momento un cuello de botella de señal. Entonces, sí, ¿qué es lo que es evidente que la evolución, esta evolución tan rápida que estamos viviendo por esta crisis, ¿vale? Nos está ayudando a entender que podemos replantear el tipo de organizaciones que tenemos. Lo que hemos hecho hasta ahora, lo que nos demuestra o lo que nos puede ayudar es a que los modelos de innovación abierta que hemos estado en algunos casos ensayando, en otros casos adoptando y en otros casos ejecutando, ¿vale? Son modelos que nos pueden servir para ver. Y yo creo que en ese concepto de la co-creación, ¿vale? Justamente para conseguir que la tecnología nos dé el valor y podamos volver a los básicos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es como una nueva forma de trabajar, una nueva meta de establecer la conexión entre nuestras organizaciones que nos ayudará a volver a los básicos. Ajá, muy ese Back to Basics a través de la colaboración, creo que va a ser uno de los elementos más relevantes. Y me gustaría trasladarle una última pregunta a Nabil, porque la audiencia está esperando de una forma completamente ansiosa cuál es el tercer sector en el cual va a influir fundamentalmente esta crisis en términos de desarrollo del comercio electrónico. Nabil, nos has comentado la salud, nos has comentado la alimentación, pero queda pendiente un tercero. ¿Cuál es ese sector, no? En este momento tenemos 300 personas esperando esa respuesta. Bueno, sí. Bueno, creo que ya me escuchan mejor, ¿no? Sí, perfecto. Ok, ya ahorita estamos en vivo, súper. Entonces, bueno, el tercero es lo que es todo lo que es la parte de fashion y apparel, ¿no? La ropa. Mira, estamos viendo un cambio, obviamente, después de que
se empezaron a hacer las medidas por los gobiernos. Muchas de las organizaciones que tenían físicas tuvieron que cerrar y todavía están cerrados en muchos lugares. Eso va a tener un cambio significativo también en o sea, hay muchas compañías que de hecho probablemente no van a poder sobrevivir en esa situación por mucho tiempo. Y en algunos países, si miramos por ejemplo ahorita en Estados Unidos, se están todavía anunciando en este momento, cada estado poco a poco va anunciando que todo tiene que cerrar, etcétera. Pero hay marcas que decidieron cerrar de manera inmediata y eso va a ser un cambio significativo porque al día de hoy también la penetración en todo el tema de ropa y retail es baja. O sea, si miramos, aunque las grandes marcas venden 16, 18%, y aunque el tema de comercio electrónico era una prioridad en el pasado, compañías, todavía quedaba siendo un porcentaje pequeño comparado con lo que son las ventas como un todo. Entonces miramos las líderes de España y las líderes de Europa y las líderes dentro del mundo de todo lo que es la ropa, y lo que estamos viendo ahora es que, o sea, yo tengo la oportunidad de hablar con muchas compañías que venden en línea y que venden por diferentes canales, y me están diciendo, o sea, hay varios que están ya moviendo y dicen, ¿sabes qué? Sabemos, estamos conscientes que eso no es para un mes o 2 meses, estamos conscientes que tenemos que invertir y va a haber una transferencia de mucho de lo que es el enfoque, la inversión, el tiempo de los ejecutivos de todas estas compañías y los empleados hacia mover de verdad a un modelo más omnicanal que lo que es hoy, porque hoy se habla mucho de omnicanal, pero en realidad es 80% de la mente, la inversión, el enfoque está en la parte física y 20% está en la parte en línea. O sea, obviamente yo no hablo de las compañías que son nacidas y que venden solamente en línea, hablo de los que ya hoy están siendo omnicanal, pero con un mix que va a cambiar de manera significativa y eso va a tener mucho impacto en la importancia de las tiendas, cuál va a ser el propósito de esas tiendas, los empleados y el cambio de muchos de empleos de tiendas hacia probablemente centros de distribución o centros alternativos o otras industrias. Entonces yo creo que eso va a ser algo muy grande y yo estuve hablando ahí con un cliente que me pareció muy interesante la historia que quiero compartir. Hay organizaciones, muchas organizaciones que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ver por los marketplaces grandes, Amazon, etcétera, etcétera, y hacer nuestro canal en línea. Lo que pasa es, ahorita hay una crisis y los grandes marketplaces están dando la prioridad a lo que es bienes esenciales, que es la absoluta cosa correcta a hacer. Pero ¿qué pasa? La compañía que vende juguetes, la compañía que vende ropa, la compañía que vende productos que no son esenciales hoy, pero que apostó en vender todo por ese canal, hoy está en una situación muy crítica porque no han construido sus propios canales alternativos también, dependen todo de un modelo que hoy no les pueden abastecer porque está ya muy enfocado en el tema más crítico, que obviamente es todo lo que son bienes esenciales, pero eso puede durar 5 meses, 6 meses. ¿Qué hacen esas compañías que hoy están muy dependiendo de esto? Ya van a cambiar también el pensamiento de la importancia también de construir modelos propios, sólidos, escalables, y eso va a requerir hacer transiciones de inversión y también de recursos hacia ahí. Entonces, retail definitivamente está por cambiar. No hemos visto todavía, eso les puedo compartir un poco de insight, no hemos visto todavía una explosión de las ventas de retail para no esencial, no médico y no comida, y la razón por la cual, basado en nuestros análisis, esto todavía no está explotando es la incertidumbre financiera de la gente, porque obviamente muchos, o sea, Estados Unidos acaba de publicar hoy en la mañana el número de desempleo, dobló en una semana de 3.3 millones a 6.6 millones de personas que se registraron. Es increíble la situación. Y entonces las ventas todavía no han despegado, pero una vez que vamos a decir que el tema financiero se recupera poco a poco, mucho de esto va a ser siendo un tema muy clave en cómo las compañías tienen que trabajar en este momento exactamente ahora, en el centro de la crisis,
es cuando se tienen que tomar esas iniciativas, porque esas iniciativas no son iniciativas de corto plazo. Se tienen que construir redes, se tienen que construir centros de distribución, se tienen que entrenar a la gente, se tiene que hacer muchas cosas que hacen que ese modelo sea efectivo para una compañía que realmente va a mover en el futuro, tendrá que ser mucho más balanceado en qué tanto hay en línea y qué tanto hay en el mundo físico. Con lo cual es tanto una construcción de dos cosas, y creo que es un resumen muy interesante de lo que nos acaba de comentar Nabil. Es construir un modelo mental nuevo de comprensión de hacia dónde va nuestra realidad en términos de consumidores y cuáles van a ser los canales que van a ser mayoritarios y van a ser normalizados. Y por otra parte, las capacidades para construir esos modelos híbridos. Y en esa construcción de modelos híbridos, y ya para ir cerrando, me gustaría trasladar una pregunta muy, muy interesante que también ha surgido en la audiencia y por parte de Manuel Bonilla. Y la pregunta es la siguiente, se la dirijo a Elisa. Lo que nos comenta Manuel es si en tu opinión va a haber fundamentalmente un desarrollo o se van a potenciar mucho más en términos de dos elementos que hablaba Nabil, de escalabilidad y de robustez. Se va a fomentar mucho más el emprendimiento y también la construcción de ecosistemas con startups. Porque todo el mundo opina que la tasa de mortalidad de las startups en la crisis va a ser muy elevada, pero a lo mejor lo que nos encontramos es ante un elemento de florecimiento, porque nos aportan una flexibilidad y una capacidad de escalabilidad y de atacar nuevas realidades que es muy complementaria a las capacidades de la empresa tradicional. Entonces ahí, Elisa. Sí, yo creo que en ese punto, por lo que antes estábamos hablando, por la relevancia que van a tomar los ecosistemas y también por la relevancia que justamente para poder dar soporte a esos ecosistemas van a tomar las plataformas industriales, ¿vale? Va a existir una simbiosis mucho más fuerte entre la pequeña y la gran empresa. De hecho, creo que en lo que es el conjunto de la cadena de valor, ¿vale? No nos vamos a preguntar si el elemento concreto, quién lo está produciendo, si lo está produciendo la pequeña empresa o lo está produciendo la gran empresa. Pero cuando hablamos de escalabilidad, yo creo que todavía es muy importante porque el emprendimiento, las startups, lo que nos proponen es la agilidad de la creación de nuevos modelos, ¿vale? Es la agilidad de poder poner en marcha nuevas ideas. Pero esas ideas, cuando tienen escaladas, necesitan de unas redes que le permitan hacer ese escalado. Y justamente las plataformas y los jugadores que estén en esas plataformas con esas redes será lo que les permita ese escalado. ¿De acuerdo? Es decir, que para mí lo que va a ser muy importante es el establecimiento de estas plataformas industriales que permitan de forma natural esa simbiosis y que, por lo tanto, permitan a las empresas ganar la parte de la creatividad a unas y ganar la parte del escalado a las otras. ¿Vale? Muy bien, pues nos estamos yendo fuera de tiempo y me gustaría resumir por construir un marco, ¿no? de todas las intervenciones y de todas las aportaciones tan interesantes que hemos tenido. En primer lugar, me gustaría resumir que este camino hacia la recuperación va a plantear que vamos a tener que ser capaces de generar modelos híbridos para las compañías en múltiples dimensiones. Un primer híbrido, y ahí tomo la primera intervención, la intervención de Lara, es cómo vamos a tener que conjugar o vamos a unir básicamente esa aportación de valor por parte de las compañías en dimensiones muy distintas. En eso que, por ejemplo, muchas veces llamamos la triple cuenta de resultados o la doble cuenta de resultados en esa búsqueda de legitimidad. Vamos a tener que hacer que los retos de la sociedad sean también los retos de las compañías y eso nos va a plantear modelos de gobierno muy, muy, muy interesantes. En segundo lugar, vamos a desarrollar modelos de negocio que claramente van a ser híbridos en términos de cómo van a conjugar el mundo físico y el mundo digital, lo cual es algo que es una tendencia que todos asumíamos, pero que nos va a forzar a desarrollar un modelo mental de comprensión de esa realidad también muy, muy interesante. Por otra parte, vamos a vivir ese back to the basics, y en ese back to the basics hay algunos elementos muy importantes. Son el cómo vamos a garantizar la solvencia económica de las compañías y también cómo vamos a garantizar también ese aprovisionamiento de talento.
Y en relación con los consumidores también va a haber un modelo híbrido muy interesante que nos conlleva o nos retrotrae a la psicología dentro de la psicología social en el mundo de la crisis. Y es simultáneamente una demanda muy fuerte de seguridad, algo que vimos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, y también una demanda muy curiosa de productos y de servicios de evasión. Y hay esa evolución que planteaba Nabil de la alimentación, que es algo tremendamente básico, a la moda, que es algo que tiene mucho más que ver, hay parte de moda que tiene que ver con básico, ¿no? Con cubrirnos, pero tiene que ver también con elementos como la generación de identidad o generación de un cierto modo de satisfacción o de entretenimiento. Bueno, pues esa dicotomía entre la seguridad y la evasión va a ser también muy, muy, muy interesante. Bueno, pues todo esto nos lleva a que en estas circunstancias tan duras, pues en ocasiones el poder mirar hacia adelante y el poder vislumbrar cuáles van a ser las características y las capacidades de estas compañías que en circunstancias pasadas y han logrado capaces de recuperarse, nos dan una guía de decisiones tremendamente interesante para las actuaciones que podemos hacer hoy en día, que lógicamente están orientadas en primer lugar a garantizar la supervivencia de nuestras compañías, pero que algunas de esas decisiones van mucho más allá de esa mera supervivencia, van también orientadas a capacidades que tanto desde el punto de vista de market readiness como de operational o organizational readiness nos van a permitir abordar el escenario post-crisis de una manera mucho más ventajosa y generar, así lo esperamos todos, modelos de crecimiento que nos permitan recuperar desde el punto de vista económico, empresarial, social y profesional esos elementos que en este momento de la crisis se van a ver más afectados y se van a ver más dañados. Y no me queda nada más que agradecer profundamente tanto a Elisa como a Lara como a Nabil pues vuestro esfuerzo, vuestra participación. Agradecer también a los que habéis estado al otro lado de este summit pues vuestra participación, vuestra paciencia, vuestra atención y vuestra resiliencia cuando hemos lidiado con algunos problemas tecnológicos. Y nada más, un verdadero placer y espero que este summit nos haya permitido pensar en esos elementos que hoy nos van a ayudar a la supervivencia, pero que también constituyen los ladrillos de una recuperación futura. Nada más y de nuevo muchísimas gracias desde el IE. Un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Debo decir que hemos superado con éxito el momento cumbre y más complicado del día en cuanto a conexiones. Ayer también nos pasó un poco a estas horas y bueno, lo tomamos en cuenta y se hicieron unos arreglos y se pudo mejorar, pero bueno, no se puede controlar, sobre todo cuando hay personas en muchas partes del mundo.